El texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. Y el texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el sermón anterior nosotros vimos el contraste, el último contraste así bien claro que Pablo hace entre el insensato y el sabio. Y dijimos que esa palabra insensato significa que no tiene el lobo central. No, ustedes saben lo que es bueno, yo dije el lobo, pero estaba pensando en inglés, lobe, the frontal lobe. Pero es la parte frontal del cerebro. Entonces, cuando le hacen a usted una lobotomía, a usted le quitan el lobo central, o frontal, mejor dicho. Es donde la gente piensa que uno piensa. El insensato es aquel que no ve lógica. Él no sigue una cosa. Me tiro de este puente y no sé qué va a pasar después de ahí. Pero ¿qué da la gravedad? Bueno, yo voy a averiguar si aparece cuando esté en el aire. Es absurdo, ¿no? Que alguien piense, voy a tomar un bloque de cemento y lo voy a tirar arriba y voy a poner la cabeza abajo. Quizá la gravedad no funcione. Y nosotros vemos esto y decimos, qué absurdo. Pero en realidad, hermanos, muchos de nosotros tomamos decisiones haciendo la misma lógica. Lo que va a pasar conmigo, no sé. Lo que va a pasar, yo no sé. Pero eso es lo que yo quiero hacer. La diferencia entre el necio y el sabio. El sabio es entendido en la voluntad de Dios. El sabio busca cuál es la voluntad de Dios en esto. La última cuestión para el sabio es cómo yo me voy a sentir después de esto. El sabio no dice, déjame ver qué es lo mejor para mí. El sabio dice, cuál es la voluntad de Dios. Por último, dijimos que hay un proceso por el cual Dios nos cambia de necios a sabios. Y es un proceso de gracia. Él nos da su gracia, cambia nuestros corazones, nos da nuevos ojos para ver la realidad de la vida. Y por su gracia nos llena con la palabra de Dios. Por su gracia nosotros empezamos a entender su palabra, empezamos a entender su voluntad. Y Él, por su gracia, perdona todos nuestros pecados, incluso el pecado de la necedad, el pecado de la insensatez, el pecado de la estupidez espiritual. Él lo perdona. Así que si tú has estado actuando estúpidamente, insensatamente, ven a Cristo. Él perdona ese pecado. Ven, y si eres cristiano y has tomado decisiones que no están bien, reevalúa. Ven. En el sermón de hoy nosotros vamos a ver dos cosas para dar inicio a todo lo demás que vamos a ver. Vamos a ver primero la vida en el Espíritu y segundo, vamos a ver los primeros frutos de esa vida. El resto de la carta es resultado de lo que vamos a ver hoy.
¿Usted tiene lo que vamos a ver hoy o no lo tiene? Si lo tiene, va a resultar en. Si no lo tiene, va a resultar en otra cosa. Pero hoy ya no nos vamos a enfocar, desde hoy en adelante no nos vamos a enfocar en lo que es malo como contraste. Vamos a entrar a ver lo que es la vida cristiana. Bien, veamos primero la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es más que la vida que vivimos porque el Espíritu mora en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es más que la vida que es vivida como resultado del hecho que el Espíritu Santo mora en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Y Pablo comienza a explicar, Pablo explica eso con un buen ejemplo en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y lo primero que debemos entender aquí es que Pablo no está diciendo que no tomemos vino. Muchos toman este verso para hablar de tomar vino y que lo malo que es tomar vino. Pablo en realidad, el punto de Pablo aquí no es acerca de tomar vino o no tomar vino. El punto de Pablo aquí es que una persona embriagada por el vino actúa como si estuviera embriagada por el vino. ¿Cuántos de ustedes han visto a un borracho? ¿Cómo usted sabe que está borracho? Mi padre decía que el borracho pasa por 3 etapas, creo que si me acuerdo bien. Primero la del mono. El borracho cree que es lo más gracioso que hay en el mundo. Segundo, la del león. Cree que puede acabar con todo el mundo. Y tercero, la del cerdo, porque se ensucia completamente. Entonces, ¿cómo sabemos que un borracho es un borracho? Porque actúa como borracho. El punto de Pablo aquí no es en contra del vino. El punto aquí de Pablo es que así mismo como la influencia del vino, una persona que bebe con exceso produce disolución. Es una palabra muy interesante, la palabra disolución. Porque uno como piensa como en disolver algo. Pero esa no es la palabra, ese no es el significado. La palabra disolución es una palabra, soteriología, es la doctrina de la salvación. Azotía es la palabra que se usa aquí. Es que el borracho produce algo que no se puede salvar. Es basura, es desperdicio. Lo que el borracho hace es desperdicio por la naturaleza de la condición de borracho que tiene. Pero ¿qué de aquel que está lleno del Espíritu Santo? Y ese es el punto de Pablo. Este texto ha sido usado de mala manera para hablar del vino y de mala manera para hablar del Espíritu Santo. Oiga lo que dice el texto. Sed llenos del Espíritu Santo. Ya muchos ahí se forman una teología. Espérate, yo no estoy lleno. Estoy a mitad. El tanque mío está a 3/4. En Juan 3:34, Juan el Bautista, no lo vamos a leer, pero Juan el Bautista dice de Jesús que él vino a hablar y el Espíritu es dado sin medida.
Hermanos, ¿cuántos de ustedes son cristianos? Wow, ninguno es, pues vamos a predicar la manera. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el tanque del Espíritu a mitad? ¿Y ahora qué necesitamos para llenarnos? No, el Espíritu Santo no es café, dame media taza de café. El Espíritu Santo es una persona, la persona, Dios, parte de la Trinidad. Cuando Él viene a morar en nosotros, viene a morar por completo. El punto aquí no es que busquemos ser llenos, llenar el tanque del Espíritu Santo, no. El punto es que así como el borracho está influenciado por el vino, nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo estamos influenciados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, si tú das 3 brincos y yo me acuerdo de alguien que me decía, tú lo que tienes que hacer es vocear duro, di duro. Habla duro y Él va a venir. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Los cristianos, óigame bien lo que dice Pablo, los cristianos viven según el Espíritu. Pero aquí hay hermanos que yo veo que no viven según el Espíritu. Los creyentes tenemos el Espíritu de Dios, por el cual Dios mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu fue prometido por Cristo. En el aposento alto, en Juan 14:26, Juan escribe, mas el Consolador, esas son las palabras de Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién fue que le hizo recordar a Juan para escribir el Evangelio? El Espíritu de Dios. Él es el Consolador. Él está con nosotros. No es la mitad. Todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Aquí no tenemos que ir a un culto para que alguien me ponga la mano en la frente y yo me caiga. No. Óigame bien lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que ya estudiamos. Pero oiga lo que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, dice el texto, en Él fuisteis sellados con el Espíritu de Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuándo fue que recibimos el Espíritu de Dios? Cuando creímos en el Evangelio. Déjenme repetir la única cosa que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana. Amado hermano, si estás en la fe, el Espíritu Santo mora por completo en ti y con Él la Trinidad completa ha hallado morada en tu corazón. Y veo necesario repetir esta verdad. El Espíritu de Dios mora en ti si estás en Cristo. Y si no tienes a Cristo, si no tienes al Espíritu de Dios, no tienes vida en Cristo. Hermanos, si damos gracias a Dios que Él no nos dio un certificado de salvación. El otro día mandé una foto a algunos de los hermanos aquí para que nos riéramos un poquito, pero es algo real. Hay un pastor ahora que da certificado de salvación y te dice el número que tú tienes en el cielo. Lo triste es que muchos que se llaman cristianos compran eso.
Y claro que hay certificados regulares, certificados oro, platino, no sé cómo, tienen su calificación. Mientras más tú le das al pastor, el certificado se te hace más grande. Gracias a Dios que Dios, para asegurar la salvación nuestra, no nos dio un certificado. No nos dio tampoco una tarjeta de crédito. Esta es la tarjeta que debes, cuando llegues al cielo, pegas esa tarjeta en el control electrónico, pip, pip, y se abre la puerta del cielo. Él nos dio a su Espíritu Santo, al mismo para morar en nosotros y darnos la vida eterna. No solamente como lo hace de una vez por todas, pero para darnos esa vida a diario. Para que a diario nosotros vivamos la vida de Dios. Hermanos, el mismo Espíritu Santo es la garantía de todo ello. ¿Y tenemos el Espíritu de Dios o no lo tenemos? Entonces podemos decir, al entender esto, que la vida en el Espíritu no es más que la vida de Dios en sus hijos. Como Henry Scougal dice, la religión verdadera es la vida de Dios en el alma del hombre. ¿Eres cristiano? Sí. Déjame hacerte la misma pregunta de otra manera. ¿Vive Cristo en ti? No sé. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Vive el Espíritu de Dios en ti. Ha hecho morada Dios en ti por su Espíritu. La vida del creyente no es tu vida, sino la vida de Dios en ti. Y hasta que no veas esto, no vas a tener victoria sobre el pecado. No vas a tener victoria sobre las tentaciones. De hecho, hermanos, todo lo que vamos a ver en el resto de la carta de los Efesios es imposible hacerlo si no es por el Espíritu de Dios morando en nosotros. Déjeme ponerlo de esta manera. Así como es imposible que te salves por tu esfuerzo, así mismo es imposible vivir la vida cristiana aparte de la fuente, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Imposible. Todo comienza por su Espíritu y todo termina en el Espíritu. Pablo, hablándole a los Gálatas, porque ellos están ahora... bueno, en la carta, no ahora, pero en ese tiempo. Estaban ellos muy interesados en obedecer la ley y ahora hay que vivir de esta manera. Dice Pablo en Gálatas 3:3 a los Gálatas, ¿tan necios sois? Mire, hermano, cuando usted trata de vivir la vida cristiana en su esfuerzo, usted es un necio. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Oh sí, el Señor me salvó, es por gracia, pero ahora yo voy a... ¿Dónde están los pecados? Yo voy a resolver mi problema, yo voy a... ¿No? Si el inicio de mi vida cristiana dependió de la obra del Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo pensar que el resto de mi vida yo pueda hacerlo solo? Repito, hermanos, todo lo que hacemos para la gloria de Dios como individuos, como familia, como iglesia, en el trabajo, en la batalla contra los demonios, en la batalla contra el mismo diablo, tiene su fuente en el Espíritu Santo si somos cristianos. Todo. Usted no va a amar
al otro sin el Espíritu Santo. Usted no va a criar bien a sus hijos sin el Espíritu Santo. Usted no va a ir al trabajo bien sin el Espíritu Santo. Usted no va a ser un buen esposo sin el Espíritu Santo. Usted no va a ser un buen padre de familia sin el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el punto de Pablo es que en vez de estar llenos de vino para estar borrachos, produciendo obras insalvables, obras que son basura, obras desperdiciables, seamos llenos del Espíritu de Dios, para que así como el vino llena la mente y el alma, el Espíritu Santo llene todo lo que somos. Hay un versículo que muchos conocen y resume todo esto en un versículo, y es Gálatas 2:20. ¿Quiénes conocen a Gálatas 2:20? Vamos a ver si es verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo hace su morada en nosotros por su Espíritu. ¿Cuáles son los primeros frutos de eso entonces? Recuerda, hermano, de nuevo, que a pesar de que vamos a ver al individuo, a la familia, la crianza de los hijos, al individuo en el trabajo, al individuo en su batalla espiritual, todo se relaciona con nuestra relación en la iglesia. Lo primero que hace el Espíritu de Dios es que nos bautiza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora pertenecemos a una nueva familia, a la familia de Cristo. ¿Cuáles son los primeros frutos? ¿Qué es lo primero que se ve cuando el Espíritu Santo mora en nosotros? Versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer fruto, la primera evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, según este texto, es como usamos a esta señora que tenemos en la boca. La lengua dice lo que el corazón ordena. Bíblicamente hablando, no hay se me chispoteó. Bíblicamente hablando, no hay, ay, perdón, yo no quise decir eso. Bíblicamente hablando, no hay, es que yo estaba tan cansado y tan desesperado. Si el alma es morada del Espíritu de Dios, las palabras que decimos tienen que ser diferentes a las de la vida del impío. La manera que mostramos que Él vive en nosotros es primero
hablando. Hablando. El contenido de nuestra conversación debe estar basado en las Escrituras. Debemos hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, los unos a los otros. De nuevo, hermano, aquí estamos en el contexto de la membresía de nuestra iglesia. Por favor, no vaya a su trabajo a cantarle salmos al jefe mientras usted tiene que hacer su trabajo. Porque si lo despide y me llaman, yo voy a apoyar al jefe. Ah, tú estabas cantando salmos y no estabas haciendo tu trabajo. No, mira, hay que trabajar. Pero el punto es que las conversaciones nuestras deben ser edificantes. Debemos cantar con la palabra de Dios. Los salmos, himnos, cánticos espirituales no son para prepararnos para el sermón. Ahora vamos a cantar un canto de adoración. Vamos a cantar ahora un canto de alabanza. Ahora vamos a cantar un canto de instrucción. Nuestro cantar, hermanos, aún en la iglesia, es un modo de predicación, de instrucción, de exhortación los unos a los otros. Por eso debemos cantar cánticos que estén basados en las Escrituras, que comuniquen doctrina verdadera. Pero no solamente se limita a cantar los unos a los otros. El texto añade que debemos cantar y alabar al Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si en realidad no hay un cántico en nuestro corazón, nuestra boca no va a cantar. Lo podemos cantar aquí. El Señor es amor. Pero eso no es cantar. Debemos cantar en nuestros corazones porque los labios y el corazón deben estar coordinados cuando venimos a alabar a Dios. Y cuando venimos a hablar con el hermano para edificarlo. Nuestro corazón debe estar lleno de lo que le vamos a decir. Déjenme decirle algo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes cantan fuera de la iglesia? No, yo sé que tú, Elvis, sí. Yo les exhorto que empiecen a cantar solos. Aprendan a cantar. Canten solos. Especialmente en la ducha, ¿ok? Cuando nadie lo está oyendo. Pero aprenda de manera natural a tener un cántico de alabanza en sus labios mientras aún hace las cosas de la vida. Esta mañana un hijo mío, que no voy a decir su nombre, estaba cantando un cántico. Y yo le dije, mira, déjate de cantar ese himno mundano. Era un himno mundano que estaba cantando. Porque se te ha pegado. Y no quiero que en el medio de la dirección de los cánticos te salga este cántico. Pero le voy a dar una recomendación grande, hermanos. Nosotros en nuestra iglesia tenemos muchísimos cánticos que son las Escrituras. Aprendas esos himnos, empiece a cantar.
Nuestros hijos deben aprender a cantar. Usted no sé si ha notado, pero usted va a una iglesia y ya los jóvenes no cantan. Gaby, ¿tú cantas? Ah, qué bueno. Pero los jóvenes no cantan. Hermanos, los cánticos vienen de Dios. La música es un regalo de Dios. Si tienes hijos, especialmente pequeños, y no les estás enseñando un instrumento musical, estás perdiendo el tiempo. Por último, el texto dice que debemos dar gracias a Dios en todo. La gratitud es una marca del alma en la que el Espíritu de Dios mora. La gratitud, hermanos, es esa calidad que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos un corazón agradecido. El Espíritu Santo nos alienta en la adversidad, nos lleva a la verdad de que Dios nos ama en medio de la adversidad y lo que estamos sufriendo es según su buena voluntad para su gloria y para nosotros. Eso es obra del Espíritu Santo, debemos dar gracias a Dios. Y esa gratitud debe ser expresada en palabras. Debe ser expresada en palabras. Si tú aprendes salmos, himnos, cánticos espirituales y los cantas de manera regular en tu hogar, el ambiente de tu hogar va a cambiar. Déjeme repetir eso, hermano. Cuando en un hogar la familia canta unida, a pesar de los problemas, hay un ambiente diferente. Ah, pero es que yo no sé cantar. No, tú no te pones a cantar. Mi mamá cantaba un himno. Yo no sabía que había un problema que nosotros no sabíamos cuál era como niños, pero sabíamos que era algo que nos enseñó. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ahora, quizás usted se ha quedado, oye, pero el pastor lo que está diciendo es que si el Espíritu Santo está en nosotros vamos a cantar. No, lo que estoy diciendo es que vamos a hablar con alabanzas. Vamos a cantar, pero vamos a alabar también a Dios con la gratitud. Vamos a hablarnos unos a otros con toda la Escritura y vamos a edificarnos. Carl Ockert fue un hermano, tenía 80 y pico de años cuando murió. Ese señor fue quien inventó e hizo el motor nuclear para los submarinos de los Estados Unidos. Y él era muy amigo de nosotros. Él murió oxigenado bien, su sangre bien, todo funcionando bien, pero tenía un problema que no le permitía sacar el dióxido de carbono de su cuerpo. La oxigenación a 100% y el dióxido de carbono a 105%. Y nosotros estábamos ahí y este señor de 80 y pico de años llamó a su familia. Y todos estábamos ahí en el hospital, nos consideraban familia. Yo al final salí, pensé que era algo muy privado, ya y yo estábamos ahí. Y este hombre, sin poder hablar ni nada, empezó a dirigir a su familia
cantando. Y toda esa familia en el hospital cantando con su armonía todos los himnos. Y este hombre así se fue muriendo hasta que se fue. El corazón lleno de la palabra de Dios, hermano, va a tener un cántico en su corazón. Y en medio de la adversidad va a cantar. Pablo y Silas estaban predicando, se sacan el demonio de una niña que le daba mucho dinero adivinando al dueño. El dueño, cuando le quitan la fuente de ingreso, arma un alboroto, acusa a Pablo y echan a Pablo y a Silas en la cárcel. Y dice el texto que lo pusieron a ellos dos en la cárcel más profunda. En otras palabras, la puerta estaba aquí, ellos estaban en la última celda, tenían que romper toda la puerta para poder salir. Y dice el texto que los azotaron. Y no solamente eso, los pusieron en un cepo. ¿Quiénes saben de ustedes lo que es un cepo? ¡Wow! ¡Cuántas manos! Bueno, hermanos, un cepo es un instrumento para agarrarte, en el cual es dos maderas con un hoyo. Tú pones las manos y los pies y cierran eso. Y ya tú estás preso ahí. A ellos, después de azotarlos, lo pusieron en un cepo. Y Hechos 16:25 dice lo siguiente. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? A ver. No estaban orando y cantando. Ellos estaban orando, cantando. Ellos estaban orando al Señor con cánticos. Y cuando nosotros cantamos al Señor, oramos al Señor. Es una evidencia de que el Espíritu está en nosotros. Cantar es un acto de alabanza, de oración, de adoración. El punto aquí es que la palabra de Dios era expresada porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo y eso hizo que muchos se convirtieran. La queja no agrada a Dios. La murmuración no agrada a Dios. El chisme no agrada a Dios. Pero el alma llena de la palabra de Dios, agradecida a Dios por sus beneficios y llena del Espíritu Santo, agrada a Dios porque va a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales y va a expresar gracias a Dios por todo. Cierro con las palabras del Señor Jesús. En Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás es tiempo, hermanos, para que algunos de nosotros evaluemos lo que tenemos en el corazón. Y es muy fácil. Escúchate a ti hablar. Escúchate cantar. Y ve lo que hay en tu corazón. Vamos a orar.